Las incontables fundiciones caseras de baja calidad con las que China iba a duplicar la producción de acero en un año representaban una de las caras de la transformación. Las 24.000 comunas del pueblo de campesinos establecidas en 1958, en apenas 2 meses, representaban la otra cara. Eran totalmente comunistas, no solo porque todos los aspectos de la vida campesina estaban colectivizados, incluyendo la vida familiar, guarderías comunales y comedores que libraban a las mujeres de las tareas domésticas y del cuidado de los niños, con lo que podían ir estrictamente reglamentadas a los campos, sino porque la libre provisión de 6 servicios básicos iba a reemplazar los salarios y los ingresos monetarios. Estos 6 servicios eran comida, cuidados, médicos, educación, funerales, corte de pelo y películas. Naturalmente, esto no funcionó. En pocos meses, y ante la resistencia pasiva, los aspectos más extremos del sistema se abandonaron, aunque no sin que antes se combinasen con la naturaleza para producir el hambre de 1960 y 1961. Y bien, amigos, en nuestra anterior clase hablamos del nacimiento de un mundo bipolar, luego de la Segunda Guerra Mundial. ¿Se acuerdan? De Rocky, de Drago, partimos una naranja. Bueno, a esa naranja le iba a salir un gajo. China, de la mano de Mao Zedong. A principios de los 70, Andy Warhol, uno de los creadores del arte pop, usó la imagen de Mao Zedong como una estrella popular. La sacó de la tapa interior del pequeño libro rojo escrito por Mao, que era obligatorio tener en la China comunista. Warhol sostenía que un tipo que dirigía 900 millones de personas era la mejor definición de, como dirían los redondos de ricota, la gran bestia pop. Es imposible comprender a la Revolución China si desconocemos el carácter milenario, imperial, rural y feudal de su cultura, que ignoraba todo lo que no fuera su propia tradición. En este contexto, Mao, haciendo uso de un culto a la personalidad como los viejos emperadores chinos, buscó llevar su idea particular de revolución marxista a un pueblo de 500 millones de habitantes, donde 9 de cada 10 eran campesinos y venían soportando el hambre de décadas de opresión, ocupaciones y guerras civiles. En 1937, Japón invade China y nacionalistas y comunistas se unen ante esta situación, pero terminada la Segunda Guerra, se pudre la calabaza y estalla la guerra civil. Los comunistas, apoyados por la URSS, toman el poder con Mao Zedong a la cabeza y nace la República Popular China. Los nacionalistas, apoyados por USA, remember bipolaridad, se instalan en Taiwán, donde enarbolan a la República Nacionalista China. La situación de atraso y miseria obliga a Mao a construir un socialismo, like Rusia en 1917, con Lenin, a quien Mao admiraba, desde cero, privilegiando a la industria, pero desatendiendo al mismo tiempo la producción agrícola. Remember again, China, país y cultura rural. 100 millones de trabajadores dejan el campo para producir acero, de modo casero y de pésima calidad. Íbamos a las casas de nuestros amigos para recolectar metal, pero luego ya no podíamos encontrar ni una pizca de metal. Entonces cogimos el calentador y lo convertimos en trozos de metal. Fue algo inimaginable.
Algo estúpido. Pero el acero no se come y el trabajo da hambre, y en China eran muchos. Conclusión: la peor hambruna del siglo XX, entre 20 y 40 millones de muertos. Mao, que había copiado la metodología de trazar planes a 5 años de los soviéticos, es decir, ¿qué es lo básico que tenemos que mejorar de acá a 5 años? ¿La educación? Sí. ¿La salud? Sí. ¿La comida? Es lo principal. Ok, apuntemos todos los cañones a eso, todos a producir comida. De eso se tratará el gran salto adelante. Se movilizaron y disciplinaron millones de campesinos que trabajaron el doble con herramientas rudimentarias y lograron aumentar la superficie cultivada. Comienza a crecer la papusa para papear más seguido. Con la muerte de Stalin, de quien hablaremos en próximas clases, Mao se va a separar gradualmente de la Unión Soviética, acusando a sus dirigentes de encabezar un cambio hacia el capitalismo y abandonar la filosofía original de Lenin. Esto complica a China, que lógicamente pierde el apoyo económico y tecnológico de la URSS, pero, por otro lado, la ubica en el mapa mundial, como la alternativa, el equipo B del socialismo, la capa de las capas de los países no alineados. De hecho, a principios de la década del 70, tendrá un acercamiento a Occidente, restableciendo relaciones con los Estados Unidos durante la presidencia de Nixon. Iba a volver a Vietnam, pero decidieron que mi mejor manera de luchar contra los comunistas era jugar al ping-pong. Así que entré en los servicios especiales y viajé por todo el país animando a los veteranos heridos y enseñándoles a jugar al ping-pong. Unos años después, como era tan bueno, decidieron meterme en la selección americana de ping-pong. Fuimos los primeros americanos que visitaron la tierra de China después de 1 millón de años o algo así. Alguien dijo que la paz del mundo estaba en nuestras manos, pero yo solo jugué al ping-pong. Esto era un poco como mojarle la oreja a Rusia. A Mao le surgen opositores en el mismo partido, finalizando los 50. La terrible hambruna de la que hablamos fue una de las causas principales. Entre ellos, remember this name, Deng Xiaoping. Muy pillo, Mao comienza a hablar de una revolución cultural, de la necesidad de purgar el país de las influencias capitalistas. Y recorre China, afirmado en su tremenda popularidad, invitando a romper con todo lo establecido. La gente sentía pasión por Mao. Se emocionaban mucho con él. Pensaban que era perfecto. Acudían a estas reuniones, permanecían de pie, esperando durante horas a que Mao apareciera y le saludaban mientras él desfilaba. Tenías que pensar en Mao como si fuera un cantante de rock. Era como si al tocarle ya no volvieras a ser la misma nunca más. Mao, con apoyo militar, impulsó un movimiento anárquico, inicialmente estudiantil, de jóvenes guardias rojos, que arremetieron contra los dirigentes del partido que poco a poco le habían arrinconado, y contra los intelectuales de cualquier tipo. Esta fue la gran revolución cultural que asoló China. Lo que Hobsbawm en realidad está diciendo es que esta revolución cultural era la excusa para perseguir y desaparecer a sus opositores. Hobsbawm es uno de los historiadores más reconocidos del siglo XX, un Messi de la historia. Se caracteriza por su alineamiento filosófico al marxismo. Por lo tanto, no podemos decir que hable de Mao desde la antipatía ideológica. Para ponerlo en otras palabras, no es un hincha de River hablando de Boca o un hincha de Boca hablando de River. A la muerte de Mao, en 1976, las estadísticas indican que el hambre y las enfermedades habían sido superadas, que el desarrollo industrial era relativo con un crecimiento lento. Había dos caras en el carácter de Mao, y sin él la revolución no hubiera sido posible. Pero también era horrible y cruel. Era al mismo tiempo un monstruo y un genio. Luego de una serie de disputas de poder,
Deng Xiaoping impulsará un proceso de modernización. La clave para alcanzar la modernidad es el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Las discusiones vacías no llevarán nuestro programa de modernización a ninguna parte. Debemos tener los conocimientos y el personal especializado necesario. Y bien amigos, esto es todo. Aguardando sus conclusiones, nos despedimos hasta la próxima clase. Volvemos a aclarar, como en la clase pasada, no tenemos amarillo para las banderas de China y Rusia, y estamos en cuarentena.